Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a la Feria de las Editoriales Independientes organizada por la librería Buen Salvaje. De antemano agradecerles la oportunidad y el espacio, ya que nos ha permitido presentar a la editorial Estación La Cultura y presentar a dos de nuestros autores. Uno es Luis Francisco Palomino y el otro es Francisco Izquierdo Quea. Ambos han publicado narrativa. Luis Francisco Palomino ha publicado dos libros con nosotros. Ha publicado Salim Vera, la biografía autorizada. Es un perfil, es un libro acerca de la historia del vocalista de la banda Lívido. Y también ha publicado el libro de cuentos Nadie nos extrañará. Por su parte, Francisco Izquierdo Queda ha publicado una novela, No hay más ciudad, este año, y es la primera vez que publica con nosotros. Esperamos que no sea la última. Y él está en Francia en este momento. Yo le agradezco muchísimo porque sé que está haciendo un enorme esfuerzo para estar aquí con nosotros, a pesar de que esté en horas de la madrugada, ¿no? Eh, bueno, en esta oportunidad a nosotros nos gustaría proponer un tema de discusión, ya que la narrativa tanto de Luis Francisco Palomino como la de Francisco Izquierdo Queda se desarrolla en un espacio, digamos, común, que es la ciudad. En el caso de Luis Francisco, los personajes tienden a ser un tanto, digamos, mucho más, él los llamaría en alguna oportunidad, me parece, aquellos que no tienen voz o a aquellos a los que él ha querido darle voz. Y en el caso de Francisco Izquierdo, ha funcionado la ciudad, para mí, como una, digamos, una plataforma para el desenvolvimiento de ciertos sucesos que han dado, digamos, han sido de alguna manera entrelazados y han generado que esta novela sea una novela negra, sea una novela, digamos, en el que hay algunos aspectos como el desamor, pero al mismo tiempo hay un crimen y al mismo tiempo hay un desarraigo, una desolación, una dejadez de parte de sus personajes, o al menos es como yo lo he percibido, ¿no? Eh, Primero quisiera darles paso a cada uno para que nos hagan algún breve comentario acerca de qué trata sus libros. Creo que más de una oportunidad eh, hemos podido ver algún tipo de comentario, reseña que se hacen sobre los libros, pero para nosotros, o para mí en este caso, es bastante importante también que el autor hable acerca cuál es la propuesta que ha intentado dar con su obra, ¿no? Comenzamos contigo, Luis Francisco, ¿te parece? Sí, claro, está bien, Melissa. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, Francisco. Pues Nadie nos extrañará es un libro que publicó la editorial Animal de Invierno en el 2019. Son 9 cuentos y muchos de ellos, pues el escenario es una ciudad o partes de Lima, ¿no? Distritos de Lima que yo pues había eh, notado que eran poco frecuentes en la literatura. Eran espacios pues que digamos que no existían y en los cuales yo me movía, ¿no? Digamos que yo crecí, nací en San Juan de Miraflores y pues no encontré hasta la fecha de publicación referentes, historias que ocurrieran allí, ¿no? Digamos que con las particularidades de los barrios, que también pues definen o bueno, tienen una gran influencia en la identidad de las personas que vivimos allí. Eh, entonces, eh, sin darme cuenta, pues ese fue como uno de los ejes de ese libro de cuentos, ¿no? Y durante la escritura, pues también, eh, oh, es más, ni siquiera en la escritura, ¿no? Sino en el momento ya de leer con ojos de editor, pues me di cuenta de que San Juan de Miraflores era un distrito que se podía hermanar con, no sé, de muchas maneras, ¿no? Con Los Olivos o con Comas, digamos que estaba en el otro extremo, ¿no? De lo que se considera Lima Sur y Lima Norte. Entonces, digamos que para mí esa fue como
algo en lo cual yo quería apuntalar, ¿no? Con ese texto. Muy bien, gracias Luis Francisco. Ahora vamos contigo, Pancho, ¿te parece? Sí, Melissa, hola, ¿qué tal? Bueno, el contexto de No hay más ciudad, que es la novela reciente que he publicado con Manuel Invierno, bueno, es una pequeña referencia que se hace a París, una referencia muy breve, pero básicamente el contexto de la novela es Lima. Eh, yo menciono y contextualizo la historia en algunos distritos en los que he vivido y en los que, bueno, que siento cierta atracción hacia ellos, ¿no? Hablo de Breña, hablo de Chorrillos y hago una pequeña referencia a algo de Miraflores, algo de Barranco, eh, pero sobre todo la historia se pasa entre Breña y Chorrillos. Eh, para mí un significado muy potente, ¿no? A nivel de contexto. Mi primer libro de cuentos también está ambientado en Lima. Yo creo que pero también la referencia literaria, ¿no? Hay antologías como las de Porras o las de Hadif Fauderé, por ejemplo, este cronista francés que habla sobre a partir de la tradición, si quieres llamarlo. Textos de Loaiza, por ejemplo, notables sobre la ciudad. Y en cuestión de literatura hay escritores importantes que han hablado de los distritos tradicionales de Lima, pero también de los marginales, ¿no? O sea, si hablamos de Congrains, de Osvaldo Reynoso, hay unos cuentos de Ciro Alegría también, ¿no? Porque Ciro Alegría tiene un par de historias que pasan en Lima, ¿no? Y también Ribeiro, ¿no? Sí, Ribeiro también habla de muchos contextos de la ciudad, por supuesto, ¿no? Entonces, referencia, ¿no? No muy presente, pero yo creo que más bien de manera inconsciente en mí, ¿no? Y creo que eso ha pesado mucho al momento de querer contextualizar esta historia. Bien, bueno, a mí me gustaría comenzar esta conversación haciéndoles una consulta, ¿no? ¿Consideran ustedes que la construcción de los espacios, en este caso de la ciudad, debe ser siempre a partir de referentes reales? Lo comento porque voy a poner un ejemplo, ¿no? En la novela de Francisco, hay un recorrido que hace uno de tus personajes, se sale por la noche, ¿no? No quiero decir qué personaje, pero sale por la noche y convive con otros personajes, pero hay todo un recorrido, sube, va por acá, va por la bajada tal, sube acá, ve el puente, entonces es todo un recorrido de la ciudad, de un distrito. Entonces, ¿consideras que esto también siempre debe ser bastante real? ¿Tratas de apegarte muchísimo a lo enteramente objetivo? Y lo mismo para Luis Francisco, ¿no? Hay un cuento, Luis Francisco, si me permites, el nombre es, acá está, Javier Prado La Marina, ¿no? Por ponerte un ejemplo, en el que el personaje Alberto está haciendo un recorrido también, está manejando y colocas y bueno, pasa por los paraderos tal y tal, y hay un orden, ¿no? Ese tipo de referencias, por ejemplo, en el que uno construye el espacio, ¿consideran ustedes que siempre debe partir de elementos, o sea, todos los elementos reales, el plano tal como uno conoce de la ciudad? ¿O es que se permiten para ustedes, ciertas licencias de no conozco este espacio y yo lo voy a completar, lo voy a cubrir o simplemente lo voy a inventar? Comenzamos con Luis Francisco, ¿sí? Bueno, pienso que a diferencia del periodismo, pues en el que es un requisito que no se negocia escribir todo y que todo sea verdad, ¿no? En la literatura te permite, sí, pues inventar, ¿no? Por eso la ficción es libertad y ya creo que
ser pues enteramente, corresponder enteramente a la realidad, ¿no? En cuanto a calles o a nombres de lugares, eh, digamos que hacer un calco, ¿no? Fiel de la escenografía depende mucho de la intención del autor. Eh, y eso pues también hay que entender la literatura como la construcción de discursos, ¿no? Entonces, tú previamente o digamos que ya en una edición comienzas a seleccionar qué cosas o qué lugares son importantes para lo que quieres decir, ¿no? En el caso de ese cuento, Javier Prado, La Marina, pues me parecía que era simbólico este lugar de la Javier Prado, ¿no? Digamos que es una supuesta vía de tránsito rápido, pero finalmente todo el mundo acaba atascado y digamos que también es un espacio o sea, digamos que la gente se moviliza por allí para trabajar, pero hay muchos que se sienten desanimados por eso, ¿no? Se nota también mucho la diferencia entre las personas, ¿no? O sea, es un espacio en el que coinciden, por ejemplo, un microbús viejo con una camioneta del año, ¿no? Y hay gente que está pues aplastada en un microbús y hay gente que está viajando muy cómodamente con 4 espacios sobrantes en un auto más grande, ¿no? Entonces, creo que los espacios, bueno, la realidad ya te brinda, pues, ¿no? Digamos, elementos para que tú los escojas y a partir de ellos crees tu propia narrativa. Como te dije hace un rato, a mí me interesaba hablar de lo que me parecía no se encontraba así a la mano, ¿no? Y para comentar también cómo es que en, en el caso del Perú se habla de una marginalidad territorial, ¿no? O sea, es como tu lugar o sea, digamos, el lugar que habitas, donde vives, es también una manera puede ser una manera de excluirte, ¿no? No sé si socialmente, o sea, estás como más allá de la Lima que se llama como la oficial, tradicional, ¿no? Entonces, a mí eso me llamó mucho la atención, ¿no? Y por eso escribí sobre lo que está más allá del puente a Tocongo, ¿no? Que ya eh, encuentras otros personajes, otras historias, en lo que yo llamo pues una Lima no Miraflorina, y me parece que Francisco al nombrar Chorrillos, Breña, ¿no? También está como en esa línea. Francisco, ¿qué tal? ¿Qué nos dices a la pregunta? Yo concuerdo en lo que dice Luis Francisco, ¿no? Yo creo que la posibilidad que te da hacer ficción, ¿no? Hay un ejemplo muy, muy bonito, ¿no? Yo siempre tengo en mente este ejemplo, es una novela que se llama Opio en las nubes, de un colombiano que se llama, no me acuerdo del nombre, pero se apellida Chaparro Chaparro, ese Madiedo. apellido. Y él crea, perdón, perdón Luis, Ese apellido Chaparro. Chaparro Madiedo, pero y él hace una Bogotá, pues, fidedigna, ¿no? He estado en Bogotá un par de veces, no la conozco tan bien, pero me parece muy real. Pero lo que él agrega a Bogotá es un detalle, ¿no? A Bogotá le pone mar, él le pone mar a Bogotá, ¿no? El contexto de la novela es una Bogotá con mar, ¿no? Entonces yo creo que la ficción te da esa posibilidad. Eh, Creo que el canon de la novela, la narrativa peruana, la fuerte la que ha marcado las generaciones 50, sobre todo Vargas Llosa, que atrae consigo el realismo francés, ¿no es así? Esto de que todo sea fidedigno. Hay una lectura política, puesto, ¿no? Nuestro canon, yo creo, fortalecido por Vargas Llosa, es un guista, ¿no? Eh, Tomar la novela o a la narrativa, en este caso en general, como poseedora de un discurso realista, reivindicativo, social, político, ¿no? Sea cual fuera la tendencia del, yo
bueno, continuando con la afirmación de Luis Francisco sobre esta libertad que otorga la ficción, sí, ¿no? Podemos documentarnos de manera pues, histórica, periodística, sobre contextos de una ciudad, en este caso de Lima. Podemos hablar también de esos contextos a partir de nuestro recuerdo, ¿no? Que puede ser fidedigno, ¿no? Esta película israelí en donde dicen que el recuerdo es lo que uno cree haber recordado, ¿no? O lo que uno complementa, ¿no? Entonces ahí aparece una vez más el subconsciente. Entonces, la posibilidad de visionar, la posibilidad de escribir un cuento, de escribir una novela, incluso un poema, ¿no? Incluso un poema te otorga esa libertad. La escena que tú mencionas, Melissa, la de este personaje que sale, hace un recorrido largo, ¿no? Comienza en Chorrillos, pasa por Barranco, después aparece en la Marina y termina despertando en un puesto de comida en el mercado número 1 de Surquillo, ¿no? Que es donde hace esta de recapitulación de su noche, ¿no? Tiene además ciertas revelaciones, ahí tomándose un vaso de cañigua, ¿no? En el mercado de Surquillo, ¿no? Y él está completamente, pues, ebrio, drogado, en fin, y parece despertar ahí. Sobre esa escena, creo que más que el realismo, ¿no? Que pueda tener, ¿no? Pero no sé si, no creo que es cierta. Primó en mí de este personaje, ¿no? De soledad, de desarraigo, por supuesto, ¿no? De desarraigo en su propia ciudad y de salir solo, de encontrarse con mucha gente y de terminar solo hablando con personas que viven en un puesto de desayuno en el mercado de Surquillo. Claro, y justo hace un momento hacías referencia a la novela de Rafael Chaparro, mencionabas pues que te había parecido un gran referente, que te parecía una excelente construcción, ¿no? Eh, y lo que yo a lo que quisiera ahora aterrizar es si a partir de estas construcciones de los espacios consideran que de pronto el ambiente o el mismo espacio, no sé, el clima, la situación, si es, no sé, los colores de este espacio, los colores, olores y sensaciones que transmiten esos espacios, para ustedes han sido determinantes también para construir a los personajes. ¿No? Hace un tiempo recuerdo que estaba en un club de lectura con unos amigos y leímos Cumbres Borrascosas. Y una de las cosas que notábamos de esta novela es que conforme iba avanzando la historia, el personaje iba acompañado, sus estados de ánimo de los personajes estaban acompañados del clima. O sea, por ejemplo, ¿no? Si el personaje estaba como solitario, desolado, decían, no, las hojas caían y tal, pero si el personaje estaba contento, si los personajes en ese momento estaban en un momento de excitación y estaban todos alborotados, el ambiente, de pronto el fuego se encendió, la llama estaba al fondo, o de pronto se encendieron las luces, o sea, todo el ambiente genera esta atmósfera y contribuye a que el personaje que te parecía tan tétrico y tan desolado, tan aparentemente, no sé, abandonado, te pareciera un personaje mucho más amigable, ¿no? Para ustedes, ¿han empleado este tipo de recurso, por ejemplo? ¿Les agrada o no habían pensado quizá trabajarlo de esa manera, ¿no? Sé que hay otras también, otro tipo de textos, lo he visto de pronto no sé, en Rulfo, que también tiene ese tipo de situaciones, ¿no? Acompañar al personaje, la construcción, a partir de la atmósfera que se genera alrededor, ¿no? De la construcción del espacio. Comenzamos contigo, Francisco. Sí, bueno, creo que lo que tú mencionas puede darse como no, ¿no? No me parece
no me parece un requisito indispensable. Me parece que en ciertos libros, más que en escritores, funciona y funciona bastante bien. Yo en mi caso estaba como me tenía que pasar esto en Lima, ¿no? Por el contexto propio de Lima, ¿no? Esa atmósfera que transmite su cielo, su violencia particular, ¿no? Toda grande violencia muy particular, ¿no? La tiene, cualquier capital la tiene, ¿no? Cualquier capital tiene una violencia muy particular, no violencia física, ¿no? Sobre todo la violencia auditiva, visual, sobre todo la visual. El Lima visualmente es muy violento. Para mí primaba mucho eso, ¿no? Primaba mucho eso. Cuando decidí afrontar este proyecto estaba seguro que tenía que ser Lima, ¿no? Y la idea, la concepción de esta historia partió de Chorrillo, ¿no? Partió de Chorrillo, ¿no? Posicionarse frente al malecón o incluso bajar a Agua Dulce y mirar el mar, ¿no? Entonces, ese mar que tenemos, ¿no? Ese mar de Lima es muy particular. Ahora, por ejemplo, estoy con mi mujer y mis hijos en España y, y mi mujer siempre me menciona el ejemplo de el Mediterráneo aquí, la Atlántico, y a ella, para ella es chocante, ¿no? Para ella le choca, ¿no? El comparar, por ejemplo, una playa muy tranquila en Granada y ver ese mar tan fuerte, tan gris que tenemos, ¿no? Un mar violento, ¿no? Que pienso que nadie más que un limeño lo podría apreciar y querer más, ¿no? Entonces yo creo que sí, en muchos casos es determinante, pero no me parece un requisito indispensable. Luis Francisco, Cuéntame, Melissa. ¿qué tal, qué tal para ti la construcción del espacio y la contribución que tiene a la configuración o construcción de un personaje? ¿No? ¿Acompaña esta atmósfera del espacio para ti? O sea, ¿requieres o te parece de pronto elegir un espacio más idóneo que otro? O para que este personaje de pronto, no sé, logre determinado nivel de impacto, ¿no? En tanto en la sensación o que quisieras transmitir o en la imagen que quisieras transmitir de este personaje. Claro, lo que ocurre es que, o sea, eh, pienso que el escritor, pues, debe ser quien domine sus elementos, sino al revés, ¿no? No que la ciudad te haga escribir una historia, sino que tú escojas, pues, eh, la locación, ¿no? Como si fueras, digamos, una especie de director, ¿no? Y decidas dónde rodar tu historia. Entonces, y así como en el cine, pues no, importa mucho el tema del color, ¿no? Para crear una atmósfera, o el sonido, ¿no? Para, digamos, que situar al espectador, a la persona que está viendo en un contexto determinado, ¿no? Igual en la literatura, creo que el lenguaje y los sonidos, ¿no? Las palabras son determinantes para que uno pueda sentir, por ejemplo, la agresividad que mencionaba Francisco de, por ejemplo, el mar limeño, ¿no? En el caso, pues, de Nadie nos extrañará, hay un cuento que se llama Turbo Burger, en el cual, pues, trata de una pandilla de niños púberes, ¿no? Entre los 10 años, 12 años, ¿no? Que descubren la pornografía en cabinas de internet, ¿no? Y el abuso sexual. Entonces allí hay como también referencias, por ejemplo, a cuando juegan en su barrio, ¿no? Con una pelota y cómo es que la pelota, por ejemplo, golpea la pared, ¿no? Y se usa bastante palabras que usan R's, ¿no? Porque digamos que hace que suene un poco más violento, ¿no? Entonces creo o sea, ahí debe haber como, digamos que para lograr cierta estética, mezclar, ¿no? Componentes que son tantos como de escenario, de palabras, ¿no? Y así pues se logra una, una atmósfera más parecida digamos que al sentimiento que puede tener el autor al crear una historia, ¿no? Al proponerla. Además, considero pues importante, en mi caso, ¿no?
la memoria del cuerpo, ¿no? Porque como comenté, o sea, yo no leía mucha literatura, no encontré literatura de Lima Sur, por ejemplo, ¿no? Más allá de ejemplos muy aislados y muy infrecuentes como Giovanni Anticona, ¿no? Que escribió La norte, Lima Lima Sur, Sur. ¿no? Claro, exacto, no hizo como su trilogía, ¿Mm? pero después no encontré. Entonces yo, por ejemplo, cuando volvía de la universidad a mi casa, ¿no? Que me hacía todo este recorrido, Javier Prado, La Marina, Tomás Marzano, ¿no? Sentía a veces mucho miedo por las noches, ¿no? Por el peligro, ¿no? A que te asalten y eso. Por eso hay un cuento también que se llama La Primera Piedra, ¿no? En el cual se expresa como que esta sensación constante de inseguridad, ¿no? Que también pues se aumenta con eh, el escenario, ¿no? Que es como son calles en las cuales están desoladas, pero también están enrejadas, ¿no? Hay mucho metal. Entonces termina siendo como un laberinto en el cual al doblar una esquina te puedes encontrar con un ratero, ¿no? Que te puede hacer daño. Entonces, sí creo que todos estos detalles, la suma de estos detalles, pues acaban por sumarle a la historia, ¿no? Pero como dije hace un rato, depende mucho de la intención del autor, de qué es lo que quiere transmitir, ¿no? Y pues finalmente, cuando ya tienes claro eso, luego haces una selección de qué cosas crees que, digamos, que van a ser como más contundente tu mensaje o tu discurso, si es que lo hubiera, ¿no? Como Francisco también está de acuerdo, pues la literatura finalmente es libertad y cada uno se encarga de mostrar su punto de vista, ¿no? Y estaba pensando en este libro de Carlos Yoshimito que se llama Las Islas. Creo que Yoshimito nunca estuvo en Brasil, pero escribió sobre Brasil, ¿no? Entonces, ahí hay un ejemplo de que Sí. parece que en literatura cada uno hace lo que quiere. Eso es bastante cierto. Solo quería hacer un comentario. Justo mencionabas que decías, bueno, no es que la ciudad te obligue a escribir sobre eso, sino que tú deseas escribir sobre algo, no empieza a partir del escritor. No es que tú digas, bueno, debo hacer esto porque es la ciudad de Lima y debo escribir sobre Lima y te obligas sino es lo que tú deseas hacer. No obstante, no, mira, de verdad creo que este dato a mí me sorprendió bastante cuando lo leí, cuando me lo explicaron también. Eh, se ha estudiado muchísimo la obra de Víctor Hugo a partir de la ciudad, a partir del espacio que construye. Y yo tenía entendido que Notre Dame de París es una obra escrita a partir del encargo hacia Víctor Hugo, o sea, escribe algo sobre la ciudad, sobre París, escribe sobre este espacio y sobre todo sobre la catedral, ¿no? Y la novela está ambientada, es como un encargo que tiene en realidad partes, capítulos completos sobre la arquitectura, completos, así, todo, es más, hay un capítulo súper largo sobre toda la catedral, ¿no? Y se nota que es un trabajo totalmente artístico, basado en la arquitectura, y pues ¿no? No sé, el nivel de talento de Víctor Hugo para haber creado una historia, porque la historia de Quasimodo es una historia paralela a esta supuestamente pues más grande, ¿no? La creación la descripción de la ciudad para los demás, ¿no? Entonces, sí podría ser también que generes eso, ¿no? Te parezca algo tan hermoso, tan bonito y que tú puedas, pues, construir primero el espacio y a partir de eso crear una historia, ¿no? También, me parece que así ha sido en ese caso el proceso creativo. Ahora, de pronto quiero pasar a una pregunta un poquito más personal y la primera es para Francisco. Francisco, estás en París, estás en Francia hace mucho tiempo y ¿cómo es que puedes haber intentado, o sea, en realidad generado casi un personaje con el espacio, ¿no? Si es que estás tanto tiempo allá, ¿no? También sé que, no sé, yo creo que me podría olvidar pronto cómo ha sido todo eso, o quizá la escribiste antes, cuando estabas por allá, has tenido que revisar, porque las cosas en realidad el espacio es bastante transmuta, ¿no? Cambia muchísimo. Entonces, no sé, has escogido esto y te has arriesgado a colocar toda la referencia, así como tú dices, ¿no? Comienza en Chorrillos y termina en el mercado tal de Surquillo, ¿no? Comiendo esto, ¿no? Y en el caso de Luis Francisco, yo quisiera hacerte una consulta que tiene que ver más con
tu labor periodística, ¿no? Yo sé que eres periodista, que eres guionista también, Luis Francisco, y yo quisiera saber si es que en tu labor periodística, en realidad casi siempre has buscado, tanto también en tu labor periodística como por tu labor periodística, has buscado en la literatura también ese nivel de objetividad, a pesar de que, bueno, tienes historias, tienes ficción, pero todo el plano, todos tus personajes tratan de ser los más objetivos posibles. ¿Tratarías quizá de ingresar a otro tipo de literatura, aquella en la que, no sé, se cree un espacio diferente, un espacio de pronto maravilloso, un espacio diferente? No Lima, no sé. Vamos con Francisco primero. Sí, bueno, yo tengo algunos pequeños proyectos de ficción que hice sobre París. Ninguno me ha dejado satisfecho en bastantes años. Considero que ninguno está apto para publicar, pero sí, sí tengo, ¿no? Por supuesto, ¿no? Tengo el deseo, tengo algunas historias en mente, ¿no? Desarrollar en París. Me falta simplemente concretizarlas, ¿no? O mejor dicho, llevarlas a un mejor puerto. Ciudades o pocos contextos que te pueden traer, ¿no? A mí me trae Lima, por supuesto, por mi vida allí, por los años que pasé allí, y me atrae París, porque vivo en París, me atrae aquí, me trae Granada, ¿no? Aquí en España, vengo todos los años aquí a Granada, es una ciudad que me gusta mucho, es una ciudad en donde una herencia muy potente, ¿no? De la cultura musulmana, ¿no? De los 8 siglos, de la presencia árabe aquí en España, eso lo ves claramente en Granada, por García Lorca también. Pero pasar de eso a contextualizarlo en una ficción no es tan fácil, ¿no? No es tan fácil. Yo estaba seguro que para el tema de la ciudad de la novela tenía que ser Lima por las referencias que te mencioné previamente, ¿no? Pero además porque en mi cabeza, en todo caso, había ciertas escenas que tenían que estar contextualizadas en Lima, ¿no? No había otra posibilidad, ¿no? Mar desde Chorrillos, por ejemplo, ¿no? Creo que todos lo hemos hecho, ¿no? Todos mar desde allí, ¿no? Eh, pero había otras como por ejemplo las escenas que pasan en la Facultad de Letras de San Marcos. Yo creo que quien haya ido, aunque sea de visita a San Marcos, puede percibir eso, ¿no? Yo sentía una necesidad por retratar los personajes y espero que haya salido de una manera coherente, ¿no? Entonces, para responder a tu pregunta, Melissa, y bueno, mi recepción aquí, eh, lo que más pesó para mí era la sensación, ¿no? La sensación de transmitir una escena, ¿no? Una escena, evidentemente, compuesta por el Parlamento y por los personajes, ¿no? Los personajes también transmiten algo, también tienen una carga muy potente, ¿no? En la historia. Uh-huh, uh-huh. Gracias, Francisco. Luis Francisco, te cedo la palabra para que respondas la pregunta y luego continuamos con unas preguntas que están aquí de parte del público. Bueno, nada, estaba pensando que habías comentado lo de Víctor Hugo. Probablemente en el momento en que fue escrito ese libro, sí, o sea, sí eran necesarias como hacer descripciones de páginas, ¿no? Porque, o sea, no sé, hablabas de París y por ahí que tenías una fotografía, ¿no? O, no sé, alguna imagen, ¿no? Pero ahora, o sea, y digamos que la gente o sea, internacionalmente no se situaba, ¿no? Digamos que en el escenario, ¿no? En cambio ahora, o sea, mencionas París o incluso Lima, ¿no? Y ya como que te haces una idea tienes una idea mucho más, eh, digamos, no sé, visual de dónde estás, ¿no? Es la tendencia, Eh, ¿no? Históricamente, ¿no? La tendencia de la época también. Uh-huh. claro, sí. Entonces, en cuanto a tu pregunta, o sea, no descarto escribir
Real maravilloso o lo que sea, ¿no? Pero ahorita no estoy muy interesado en eso. No sé por qué no me llama la atención, pero, pero no sé, pues, qué pasará. A veces quieres tener como que más tiempo para escribir todo lo que te alcance, ¿no? Pero de por sí ya como dedicarte a la labor creativa, literaria, es desgastante y pues tratas de tener cada vez menos proyectos y cerrarlos adecuadamente. Sí, 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 totalmente de acuerdo. Bueno, ahora vamos a algunas preguntas que están por aquí, a ver, en la caja del chat. Dice, pregunta de David Sevilla. Quería preguntar a Francisco Izquierdo sobre la existencia de referencias bibliográficas del autor en las localizaciones de la novela, además del contexto temporal de la misma. Ok, bueno, un saludo a David, es un amigo muy querido aquí en Granada. ¿Referencias bibliográficas o biográficas? Dice de las referencias bibliográficas. Bibliográficas, pues... ¿Has visto algunos otros textos, no? Para construir el espacio, al no estar quizá en Lima, ha sido necesario revisar algún... No, no, ninguno. Más bien en mi primer libro de cuentos tenía unos cuentos históricos allí y ahí sí, revisé muchísimo, muchísimos libros, pero en el caso no, en este caso no, ninguna referencia bibliográfica, ninguna. Quizá, bueno, el que escribe, el de Francisco, también compartirá lo que digo yo, ¿no? Tenemos siempre a maestros apoyándonos, ¿no? Nuestros principales escritores, nuestros principales libros, ¿no? Sí, pues, he tenido, pero eso es algo eso es algo que te produce, que te favorece, digo, de manera que te favorece, te puede perjudicar también, ¿no? De manera muy indirecta. Claro. Y acá tengo una pregunta para Luis Francisco. Dice, ¿el mundo urbano es una constante literaria determinante o pretende crear a partir de esta un mundo paralelo con personajes e historias de ficción o reales? Bueno, estaba pensando en la pregunta que le hiciste a Francisco, y es algo que yo, eh, como dije, ¿no? El tema con la escritura es siempre el tiempo, porque la mayoría creo que de escritores, además de las horas que dedican a la creación, tienen trabajos, ¿no? No sé, que están fuera de escribir un libro de literatura. Entonces, hay poco tiempo o sea, digamos que cada día tienes menos tiempo para revisar bibliografía y todo eso, ¿no? Pero cuando encuentras ese momento y comienzas a chequear textos que dialogan con el tuyo, creo que y no necesariamente de literatura, ¿no? Sino puede ser, por ejemplo, qué sé yo, de historia, de antropología, de sociología, ¿no? Ensayos, eh, incluso literarios también, ¿no? Sobre ciudad o lo que sea, eh, de alguna manera tu texto también se alimenta de eso, ¿no? Y puedes como, o sea, tienes más herramientas, ¿no? Para darle capas o para construir metáforas, ¿no? Entonces sí, a mí sí, o sea, me gusta mucho eso, o sea, disfruto mucho de obtener ese tiempo, ¿no? De ver qué cosas han escrito otras personas sobre el tema que yo estoy tratando, ¿no? Y a veces es una exploración muy chévere porque no encuentras, no hay mucho, ¿no? Entonces dices, ya, o sea, tienes que hacer toda esa búsqueda, ¿no? Por ejemplo, ahora estoy escribiendo sobre una historia que pasa, digamos, hay momentos que ocurren en la vía expresa, ¿no? Entonces he estado yendo a la vía expresa para chequear, ¿no? Pero es como la historia se sitúa, digamos, el tiempo de la historia es en los años 90, también tengo que buscar referencias, ¿no? Ya sea fotografías,
gente que haya escrito reportajes periodísticos sobre la vida expresa en esa época, ¿no? Entonces, a mí esa investigación me satisface mucho. Y para responder esa pregunta, ¿no? Y digamos que enlazar como con lo que acabo de decir, pienso que ya cuando tienes todo este conocimiento de, no sé, de un lugar, eh, digamos que te sientes con mayor dominio, ¿no? Para meter personajes allí, ¿no? Y crear historias de ficción ambientadas en un espacio que es muy real, ¿no? O que fue muy real en un momento, ¿no? Ahora me parece muy locazo, por ejemplo, lo que hicieron JJ Maldonado y Leonardo Ledesma con su libro, creo que se llama El demonio camuflado en el asfalto, ¿no? Un Sí, libro como que es Memoria Acá. de ciencia ficción, ¿no? O sea, donde hay extraterrestres en la Victoria, ¿no? O en Ñaña, ¿no? Entonces es como esta manera de alterar lo que uno puede esperar de una escritura realista, ¿no? O sea, ¿no? Me parece, o sea, un camino que ha sido poco explorado y bueno, que puede tener como productos narrativos sorprendentes, ¿no? O sea, creo que equivale a imaginarte una historia de ciencia ficción ambientada en Lima, ¿no? O digamos, pensándola en el cine, por ejemplo, ¿no? Creo que no, eso es muy novedoso ahora, ¿no? No sé si, o sea, por ahí seguro que hay más gente que lo ha hecho, ¿no? Hay autores peruanos que han hecho algo así. Tengo un ejemplo, pero ahorita no me acuerdo. Pero sí, o sea, bacán eso. Antes de pasar a la última pregunta, a partir de lo que mencionabas, Luis Francisco, me surgió una curiosidad pequeñísima y, para lanzársela a Francisco. Y es que tú mencionabas, y eso también lo conozco porque hemos trabajado en el anterior libro, en la biografía, y me doy cuenta que eres una persona de espacios, eres el escritor que va y está aquí, allá, porque quieres escribir acerca de eso y vas y exploras ese lugar, ¿no? Cosa que no ocurre necesariamente con todos los escritores, ¿no? No todos van y toman el trabajo de ir a averiguar, conocer, mirar, a ver qué pasa acá, ¿no? Y investigar de manera un poco más eh, minuciosa, digamos, el espacio del que tú quieres hablar, como decías que lo estabas haciendo con la vía expresa, ¿no? En este caso, Francisco, ¿tú también haces ese tipo de trabajo? ¿Tu proceso creativo pasa por ahí? ¿Eres de las personas que va, está en el espacio para construir todo el ambiente? Sé que en el caso de la novela entiendo que no, pues entiendo que lo has escrito una vez que ya no estabas en Perú. O cómo ha sido o cómo es normalmente tu proceso. Sí, trato de hacer mínimamente eso, ¿no? Mínimamente trato de estar en el lugar, ¿no? Mínimamente, ¿no? Si he querido buscar más información, le he mencionado a Luis Francisco hace un momento, es muy importante, ¿no? Yo lo he hecho con algunos cuentos de mi anterior libro y justo Luis Francisco hablaba y lo he recordado, ¿no? Algo muy gratificante, buscar la información, interesarse por eso, ¿no? Interesarse por eso, entrevistar gente, en fin, ¿no? Sí, un trabajo periodístico, claramente, ¿no? Pero que acompaña o que acompañará, en todo caso, un proyecto literario, ¿no? Pero el trabajo en general se sirve de eso, ¿no? De la investigación, de investigación. Pues nada, mínimamente trato de estar en el sitio, ¿no? ¿No? Claro. Para el caso de la novela son situaciones sí, o contextos que conozco más o menos bien, ¿no? Mientras estén tus posibilidades, ¿no? Porque como mencionaban ambos, el tema del tiempo y los trabajos y otras cosas que uno hace también, no, a veces no lo permiten. Bueno, acá tengo una última pregunta y es para ambos. Dice, en general para Luis Francisco y Francisco. No solo en cuanto al tema de la ciudad, sino para todo el producto libro en general. ¿Han considerado como referenciales algunos textos o autores para trabajar sus Mm, obras?
o tal ninguna vez referencia tuvieron algunos, bibliográfica. tuvieron Dado otros como referentes quizá del referenciales cine o de las series. Comenzamos con Luis Francisco. Sí, definitivamente creo que un autor es finalmente una eh, suma de referencias, ¿no? Este, y bueno, como dijo Francisco hace un rato, a veces eso es positivo porque, o sea, una lectura siempre es un aprendizaje, pero a veces es peligroso porque algunos autores tienen como unas prosas muy contagiosas, ¿no? Y acabas como sin querer, no sé si imitando, pero tu texto acaba pareciéndose mucho a lo que estás leyendo. Eh, sí, o sea, Sí, entonces, eh, igual eso está bien, ¿no? Porque finalmente también la literatura también es imitación de cierta manera, ¿no? Entonces, pienso que sí, o sea, se trata de momentos, ¿no? O sea, todos tenemos como, eh, digamos, una bibliografía referencial o emocional, ¿no? Y ya, pues citar todos esos autores, pues sería, o sea, inacabable, ¿no? Y además sería injusto porque probablemente no se va a mencionar a varios. pero Pero ¿recuerdas durante el proceso de creación de Nadie nos extrañará qué estabas leyendo o en qué andabas en esa época? Porque a veces está por épocas, ¿no? Por épocas estaba muy metido con ese tipo de novelas o con este autor, estos autores, autoras. no, yo creo que ya había pasado esa etapa de autores, sí, porque yo aprovechaba mucho en la universidad meterme a la biblioteca y curiosear, ¿no? Uh -huh. Ya cuando se salía, dejé de afanarme o de obsesionarme con algunos autores, pero y eso es bueno, ¿no? Separarte también de tus referentes o de tus modelos, Sí. hace que tú pues acabes siendo ya, encontrando una voz, ¿no? Y no, además nadie nos extrañará, o sea, no fue una idea, o sea, no fue que dije, voy a escribir un libro que se llame Nadie nos extrañará y voy a escribir 9 cuentos que traten sobre esto, ¿no? Sino más bien fue un trabajo espontáneo, ¿no? Durante más o menos 6 años, desde la escritura del primer cuento hasta el último, que fue casi cuando ya se cerraba la edición, y creo que eso es, eh, o sea, finalmente el libro acaba siendo un trabajo editorial, ¿no? O sea, en conjunto, ¿no? Ya hay una mirada ahí de parte del editor, ¿no? Ponte en el caso de Animal Invierno, pues, o de Estación La Cultura, tú, pues, ¿no? Como editora, o Lucho Zúñiga, ¿no? O Lucero también, pues, ¿no? Entonces, o de lecturas también de algunos amigos, ¿no? Que te aconsejan y te dicen, mira, creo que tu libro, pues, deberías como enfocarte en esto de acá y estos cuentos hacen conexión y dejar fuera esto. Entonces, si no, no recuerdo los referentes, pero sí creo que ahí tú quizás podrías añadir algo, ¿no? O incluso Francisco también sobre cómo es ya empaquetar una serie de textos no sé, de cuentos, ya sea o de capítulos de novela que finalmente eh, sean premisas para concluir una idea, ¿no? de autor. Sí, Francisco. La pregunta también iba para Eh, ti. Uh -huh. Creo que, bueno, estoy de acuerdo con Luis Francisco, pero creo que si tendríamos que hablar de una referencia al momento de un proyecto literario, yo creo que esa referencia, más que en el estilo, que sí, claramente influenciado, podría ceñirse sobre todo a la técnica, ¿no? A la técnica o a la forma de plantear la novela, ¿no? Yo en mi caso, por ejemplo, intenté hacer una novela negra, ¿no? Entonces, una novela negra en Lima, ¿no? Ojo que hay una diferencia entre novela negra y policial, ¿no? Lo mío no es policial, es una novela negra. O en todo caso un intento de novela negra, ¿no? Y no tengo a la mano ningún libro de Reynoso, lamentablemente, pero era inevitable pensar en Reynoso, ¿no? Inevitable pensar en Nocturno no hay milagros, ¿no?
en esa Lima, por ejemplo, ¿no? Al menos en mi caso. Era inevitable, por ejemplo, también no pensar, perdón, en la Nueva York de Paul Auster o en la Río de Rubén Fonseca, ¿no? La manera como está establecido el trasfondo y su contexto, ¿no? A partir de estos escritores que, por ejemplo, a mí me gustan muchísimo. Creo que por ahí iría, ¿no? Creo que por ahí iría el tema. No acostumbro mucho a leer cuando escribo, pero sí recuerdo que mientras o acabando durante el proceso de la escritura estaba leyendo Truman Capote, ¿no? Releyendo los cuentos, ¿no? Es lo que recuerdo. Bueno, en realidad quisiera agradecerles a los dos, quisiera agradecer nuevamente a Buen Salvaje por invitarnos a participar en este conversatorio. Muchas gracias, Luis Francisco, por estar con nosotros esta noche, y también a ti, Francisco, gracias por hacer el esfuerzo, estar de amanecida igual con nosotros. Los invitamos desde Estación La Cultura a que lean los textos de Luis Francisco y de Francisco, Nadie nos extrañará y No hay más ciudad. Y esperamos que a la próxima oportunidad ya tengamos algunas novedades más con estos dos autores. Muchísimas gracias.